Póker nos une podcast es patrocinado por Tres Barriles. Bueno, y ya que salió el tema del señor Santi González, el carismático y guapo de Santi González, eh, ¿cómo les está yendo con el programa en Azteca 7 del World Poker Tour? La verdad está bastante divertido trabajar con Santi. Somos buenos amigos y nos gusta bulearnos mucho en el buen sentido. Siempre nos estamos molestando mutuamente y pues, de repente ahí sacamos puntadas en el programa en donde se nota cómo nos llevamos y la relación que tenemos. Pero independientemente de eso, pues ha sido un proceso. La verdad es que al principio es algo que ninguno de los dos había hecho nunca. Me refiero a hacer narraciones, sobre todo en vivo, porque en vivo me refiero a que estos los vemos por primera vez cuando estamos narrándolos. No vemos los episodios antes para saber qué decir y cosas así. Lo que presta a que haya errores en las cosas que decimos, a que no sea correcta cierta información y que sea más auténtico de alguna forma. Entonces, eso lo hace un poquito más divertido. La verdad es que el lenguaje que usamos, como ya lo había dicho anteriormente cuando me preguntaron, tiene que ser muy básico. No podemos meter conceptos complejos, no podemos hablar de estrategia real de póker en términos técnicos. Tiene que ser muy por encima. Y eso ha sido difícil para mí, por lo menos, tratar de simplificar esos conceptos, tratar de simplificar esas cosas sin llamarles por sus nombres, que eso a veces también es difícil. Y perdón, estaba oyendo algo. Pero creo que ha sido un proceso divertido y cada programa, según yo, hacemos un mejor trabajo en tratar de justo aterrizar esas cosas, ¿no? Y poco a poco vamos incorporando conceptos que pues, no toda la gente conoce, sobre todo para el mercado que es, ¿no? O sea, pues alguien que conoce el póker, pues no te tengo que explicar lo que es un trivet o lo que es un limp, pero alguien que nunca ha escuchado ni siquiera lo que es un flop, ¿cómo le explicas estos términos? Entonces ha sido un proceso lento, tenemos una audiencia que es muy variada, nos ven todos los viernes millones de personas. Afortunadamente ha tenido mucho éxito el programa en ese sentido. ¿Cuántos entienden la parte técnica y cuántos no? Pues probablemente el 98% no entiende la parte técnica, el 2% entiende eh, cositas un poco más a detalle. Al final, nuestra audiencia es el 98%, no el 2%, ¿no? Y pues, si tú eres alguien que juega póker o que entiende o que juega bastante incluso, pues ves el programa y probablemente no te va a parecer ni educacional ni informativo necesariamente, porque pues es muy, muy plano en su contenido en ese sentido y así debe de ser. Porque no podemos elevar la conversación, no es un, o sea, independientemente de que no tenemos las peripecias o el ingenio de Nick Schulman, pues no se trata de descifrarte una mano de póker a ese nivel, no para nada. Es muy por encima, tratar de tener un buen rato, agradable, que la gente entienda conceptos muy básicos de manera muy moderada y poco a poco, ¿no? Al final es crear un mercado que no existía y aunque a muchos de nosotros nos gusta el póker y lo llevemos en nuestras vidas desde hace muchos años, la mayoría de la gente, para ellos es un nuevo mundo. Y como tal, hay que irlo metiendo poco a poco. Yo alguna vez le dije a Santi que somos amigos, nos llevamos bien, hay confianza, y le dije, Santi, es que yo lo vi 2 veces y me aburrí bastante. Y me dijo, bueno, es que el programa no es para ti. Y le dije, pues Sí. sí, es que tienes razón. O sea, no, No, tú no, quieres ver Poker Central, quieres estar escuchando a Nick Schulman, a comentaristas que te hagan aprender algo, ¿no? No quieres escuchar situaciones de all-in en donde 9 contra rey y escuches a los narradores comentando sobre el desenlace de la mano, que eso lo has visto tú en carne propia y lo has vivido millones de veces. Entonces,
¿por qué habría de entretenerte, no? Definitivamente no es para alguien que ya juega póker. Digo, habrá gente que lo encuentren entretenido, pero no, es para el que nunca en su vida ha visto póker, el que no sabe, no tiene ni la más remota idea y que puede encontrar elementos divertidos o que le llamen la atención dentro del mundo del póker sin necesidad de meter términos complejos y cosas. Y lo que hace interesante realmente al póker, ¿no? Que es la parte ya más a fondo del juego, ¿no? No va por ahí. Y pues es un proceso difícil, obviamente, ¿no? Porque pues te quedas con muchas ideas o cosas con ganas de decir y demás. Tampoco el programa creas que da mucho tiempo al análisis. Si te fijas, las manos se dan muy rápido. No hay situaciones para hablar de estrategia. Muchas veces tenemos que repetir porque ya entró la escena diferente de la mesa final, obviamente están editadas todas, entonces no es el flujo natural del juego, ¿no? Que ves en la mayoría de los programas hoy en día de póker o live streams, en donde pues, te da oportunidad de hablar y hablar y hablar de la mano. Aquí pues es, pum, un highlight y entra otra mano y pum, otra vez. Entonces, sí, irónicamente es para un mercado que no sabe mucho de póker y tratar de capturar su atención de alguna forma, introducirles un mundo nuevo, como fue introducido a nosotros en su momento cuando veíamos episodios yo en mi caso, del World Poker Tour específicamente, cuando veía a Ghost Hansen o a Miraji o a Negreano con su pelo coloreado, este, y pues al final eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Los personajes, más allá de la narración. Lo que siempre me llamó la atención fue el personaje, ¿no? Y la idea detrás de cada estilo de juego, cada estilo de jugador. Y habrá cosas que le llaman la atención a cada persona, ¿no? Cosas diferentes que le llaman la atención a cada persona. A mí fue más como el personaje y los estilos y demás. Sí, también no es fácil, ¿no? O sea, cuando te gusta esto y estás inmerso en este mundo, pues vas a tener ciertas expectativas, pero si no te interesa en lo más mínimo, narrarlo no es fácil, ¿no? Puede llegar a ser muy aburrido ver un live stream de póker si no te interesa o si no conoces muchas cosas. ¿Cómo te has adaptado ante esa situación? Y sobre todo porque no es como que seas un hombre de muchas cámaras. Sí, no me ha costado tanto trabajo como pensé que me iba a costar. Esa es una. O sea, sí he notado una mejoría en cómo lo hago, en cómo me expreso. No soy muy expresivo en general. El póker y mi personalidad en sí son como más flat, ¿no? No soy tan expresivo como Santi, por ejemplo, que él es muy, pues es actor al final de cuentas, está acostumbrado a poner sus emociones eh, enfrente de una cámara. Yo, pues no, nunca hice eso, al contrario, es ocultar las emociones o las emociones potenciales que tengo y pues guardármelas y tragármelas o no enseñarte que las tengo, ¿no? Eso es lo que haces en una mesa de póker al final de cuentas, tratar de ocultar esa emoción. Y pues aquí en el programa es al revés, tienes que ser expresivo, tienes que tener algún tipo de explosión o pequeñas explosiones. Y eso me ha costado trabajo, pero digo, nunca, en realidad no tengo una personalidad demasiado expresiva en general, entonces pues, siempre va a ser a un nivel en donde no salga de algo que no está dentro de mí, ¿no? O sea, al final sí puedo meterle un poquito más de volumen o de emoción a las cosas, pero no, no soy un tipo que va a gritar como Lex de un bad beat que le hacen, ¿no? O sea, no va por ahí eh, mi tema, pero pues digo, pues cada quien, ¿no? Cada quien, no todos tenemos que ser gritones, ni todos tenemos que ser conservadores en nuestra forma de expresarse y por eso hay tantas diferencias y por eso nos puede llamar la atención A, B o C, ¿no? Y está bien, ¿no? Claro. Oye, le hice una pregunta a Santi, le dije que yo creía, bueno, no que creía, que suponía que él te había ayudado mucho con esta parte ante las cámaras y que seguramente tú le habías ayudado bastante en lo del juego. Él dijo que sí,
reconoció que a veces todavía eres bastante pez, pero pues eso lo sabíamos. Pero, ¿qué tanto te ha ayudado, Santi, a crecer en esta parte de ser expresivo y de tener como que mayor manejo? Pues fíjate que no, o sea, él específicamente no me ha dado tips. Es más bien por lo que veo que hace él. No es que trate de replicarlo porque tenemos personalidades muy diferentes, pero pues algo inconscientemente tu cerebro aprende del otro, ¿no? Entonces seguramente hay cosas que a lo mejor en este momento no puedo señalar que inconscientemente he aprendido de las cosas que hace Santi. Pero más allá de él, te diría que las cosas que veo de Lynn. Que Lynn es lo opuesto a mí. Lynn es súper expresiva y siempre una sonrisa de oreja a oreja. Y pues verla a ella constantemente en interacción con las cámaras me da una pauta donde no voy a llegar nunca al nivel de expresividad o de animosidad, pero pues algo se me queda, ¿no? Y verla a ella con las cámaras que tan buena que es y tan natural y demás, seguramente me ha dejado cosas. Me ha pasado algunos tips, ella sí me ha dado algunos tips en específico que me han ayudado a no verme tan pez, como dices, pero en realidad pues, ha sido durante muchos años de relación que tengo con ella en donde pues me he fijado y seguramente algo le he aprendido, ¿no? Porque pues sí, nunca, la primera vez que hicimos un programa, Santi y yo, que probablemente fue el peor que hicimos, porque pues los dos estábamos como que no sabíamos qué onda y no habíamos visto, no hemos visto ninguno, pero en ese momento, pues, órale, aviéntate el ruedo y habla de póker y habla de estas manos y no utilices la palabra trivet ni limp. Entonces fue difícil el primer episodio y seguramente fue el peor de todos los que hicimos. Y conforme nos aflojamos más, ha mejorado un poco la comunicación entre él y yo y la manera de narrar las manos. Eh, Estoy convencido que el hecho de que seamos amigos y que hablamos de póker bastante seguido, pues hace que sea un proceso más fácil y lo más didáctico posible dentro de un parámetro pues bastante básico si entiendes de póker, ¿no? Pero bueno, ahí la llevamos. Creo que para un mercado, al mercado que apuntamos le está gustando mucho. Tenemos muchos espectadores, que eso es como se mide en realidad. El rating es bastante bueno, mucho mejor de lo que esperaban. Y pues mientras conservemos ese esos parámetros de rating y demás, pues seguramente significa que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y obvio, pues mejoraremos en el proceso conforme a lo posible, ¿no? Tampoco hay tanto espacio para crear un dinamismo distinto al que tenemos hoy en día en el programa. Sí, y para los que no saben, pues Lynn ahí trabaja totalmente de cerca con el World Poker Tour. Tú trabajas, aparte de estar en este programa de Azteca 7, también te ha tocado viajar con ella muchas veces. Eh, cuando escuchamos de esta sociedad con Azteca, nos ilusionó mucho la posibilidad de que viniera un tour a México. Eh, ¿Cuándo crees que suceda o cómo estás viendo este tema? En teoría debió de haber sido el año pasado. No sucedió, debo decir la realidad, por temas políticos, burocráticos, vamos a llamarlo, sin ahondar mucho en el tema. Pero la bolita no está del lado del WPT, es lo que te puedo decir al respecto. La bolita está del lado de un socio que puede ser empresario o casinero o dirigente de gobierno, ¿no? Que vea la oportunidad de crear una avenida de negocio diferente para su estado o ciudad. Y la bolita va a estar ahí siempre, porque al final el WPT quiere entrar a la mayor cantidad de posibles en donde hace sentido tener un tour. Y hoy en día, México es sin lugar a dudas un spot increíble para tener un tour de póker. Ya se demostró con el torneo en Monterrey, ya se demostró con muchos otros torneos que han habido alrededor del país. Y es hora de que marcas tan fuertes como WPT entren, entren al país. Hay muchos lugares en donde se puede hacer y va a depender, te diría realmente,
la visión de negocio de un empresario o casinero que se anime a darle la vuelta al tema burocrático político que existe actualmente para traer eh, torneos de póker a México. Sí, es un tema complicado, muy, muy complicado. Oye, ¿y no te preocupa un poco? Digo, normalmente los torneos de World Poker Tour, si no estoy equivocado, los mains cuestan el más bajito, 3,300 más o menos. Tienen una marca, el Deep Stacks, que cuesta alrededor de 1,100. Y el WPT, el 500, que cuesta 500. ¿No te preocupa un poco que esto afecte la economía del grueso del jugador mexicano? Yo creo que en México tenemos un mercado perfecto para, por ejemplo, el WPT 500 y el WPT Deepstacks, que es de $1,500 la entrada. Estoy convencido de que se pueden crear vehículos para llegar a uno de 1,500, por ejemplo, con satélites, muchos satélites, ya sea en línea o en vivo, y no creo que habría problema en tener un torneo de este calibre. El WPT 500 pues los tenemos muy seguido en el país, básicamente, o sea, me refiero a ese nivel de buy-in, a lo mejor 3 o 4 veces al año, si no es que más. Y el Main Tour, que necesita tener un buy-in de $3,500, creo que podría ser una parada posterior a un primer evento de la categoría de $1,500. Yo creo que sí podemos llegar a ese buy-in, porque además, si lo haces en un lugar, por ejemplo, como Cancún, pues ahí hay vuelos de todos lados, ¿no? Y vas a tener muchos jugadores internacionales y a lo mejor no vas a tener tantos locales, pero con un sistema de satélites eficiente y con estos vehículos para crear participación local, se puede llegar. O sea, yo estoy convencido de que si haces un torneo de $3,500, que es muchísimo dinero y más ahorita son 100,000 pesos, casi 100,000 pesos, eh, pues puedes tener, no sé, 50, 100 jugadores mexicanos, ¿no? Muchos que van a comprar directo y muchos que van a entrar a través de satélites y demás, ¿no? Más a lo mejor otros 200 o 300 jugadores internacionales. Al final tenemos lugares increíbles para hacer eventos de calibre internacional. Y es cosa de que se le prenda el foco a un empresario o a un casinero para entender no solamente el derrame económico directo a sus casinos, en el caso de que haya casinos involucrados, sino el derrame a los estados, empleos y demás, en el momento que empiezas a hacerlo de manera profesional, usando vehículos correspondientes que tienen que ver con el deporte, como ya lo está haciendo Tino Coaya ahorita, en donde después de haberse metido a tener el aval de la CONADE como deporte, pues el siguiente paso es empezar a profesionalizar, ¿no? Y empezar a involucrar a todos los componentes que están dentro de la industria de póker, juntarlos de manera eficiente y profesional, ¿no? Dealers, directores de torneos, jugadores de póker, proveedores desde mesas de póker hasta los venues correctos, o sea, crear un ecosistema excelente y que tengamos tours tan interesantes como los tienen en Europa o en Estados Unidos o en Brasil, ¿no? Hablando específicamente de un caso más parecido al nuestro, por lo menos en términos de Brasil-México. Y creo que va por ahí. O sea, mientras seguimos haciendo, si no hacemos las cosas bien, pues nadie va a estar interesado en venir a torneos en México. Si hacemos las cosas de manera profesional, con buenos directores de torneos, con buena capacitación a los dealers, con buenas estructuras, buenos garantizados, etcétera, pues esos torneos se van a llenar. Estoy convencido. Entonces es cosa de crear productos de calidad para que el jugador local haga el esfuerzo de intentar ya sea calificar a un satélite o pagar el buy-in directo, ¿no? Ahorrar para jugar un torneo caro, porque pues obviamente
no son baratos, ¿no? Los main tours del WPT pues es mucho dinero y no estamos acostumbrados como jugadores recreacionales, no están acostumbrados a hacer buy-ins de más de 50,000 pesos, es una cantidad bastante grande de dinero. Entonces, Sí, pues, encontrar la fórmula. sí, hay mucho trabajo por detrás porque, por ejemplo, sucedió un fenómeno después del circuito que hizo Parada aquí en Monterrey. Los siguientes dos torneos en Monterrey tuvieron overlay, uno de 3 millones y uno de 500K. Entonces, estás hablando de un torneo muy barato, costó me parece 2,000 pesos, pero que aún así tuvo overlay, ¿no? O sea, sí hay que prestarle atención a eso. Y platicando con la organización del evento, yo les comentaba que yo creo que con quien tienen que competir en este momento es con ellos mismos. El jugador mexicano es muy noble y no sé hasta qué punto les va a exigir, ¿no? Para una mejora. Y sí necesitan, sí hay temas que mejorar en esa fecha. Uno de ellos, y porque a mí me incumbe, es la comunicación. Creo que la comunicación podría ser mucho mejor. Digo, Monterrey no es tan fácil de llegar si vienes de fuera del país. O sea, te tienes que aventar una escala sí o sí. Y la gente que viene de Estados Unidos, los que podrían venir por carro, no vienen porque hay que pasar por Tamaulipas. Y ahorita nadie quiere pasar por Tamaulipas, ¿no? Digo, independientemente de la situación de la pandemia que se está dando ahí, pero sí hay mucho trabajo que hacer para que este sea un evento exitoso. Que no quiere decir que no queremos que venga, ¿no? O sea, que haya venido una marca así es espectacular para nosotros. Claro. Sí, o sea, se tiene que ir asentando el terreno, encontrar los lugares adecuados para hacerlo, pensar en el big picture del negocio. A mí, por ejemplo, Cancún me parece como la respuesta inmediata para eventos de ese calibre, por un sinfín de razones. Es más caro, ¿no? Es más caro ir a Cancún, es más caro hospedarte en Cancún. Entonces, pues, tienes que pensar también en eso y pensar en la economía local específicamente, ¿no? Porque pues, sí, el gringo puede pagar 200, $300 por noche sin problema, pero el mexicano no es tan fácil para nosotros estar absorbiendo gastos tan grandes, ¿no? Y además, no sé, ha pasado en otras ediciones en torneos en Cancún, en donde pues, vas a jugar un torneo de 10,000, 15,000 pesos, creo que fueron los main events que han habido. Uh, y la noche de hotel te cuesta, quiero acordarme, a lo mejor entre 3,500 y 5,000 pesos, puede ser. En los hoteles sede, me refiero, ¿no? Obviamente puedes Sí. encontrar opciones más económicas, pero pues esto no es tan económico. Cuando estás jugando un torneo que cuesta 3 noches de hotel, ¿entiendes? Sí. ¿Y cuánto tienes, qué retorno de inversión necesitas tener para que sea una inversión inteligente? Eso viéndolo desde el punto de vista como jugador de póker. Como jugador recreacional, pues no estás pensando en eso, probablemente. Entonces es como una vacación hobby, pero aún así pues es un gasto importante, ¿no? Avión, hotel, torneo, y no vas a jugar solo un torneo, y si le metes más balas, pues tienes que pensar en 50,000, 100,000 pesos por lo menos de gasto, ¿no? Sí. Y eso no es, no es para todos, ¿no? Entonces, sí, es una serie de factores y se tiene que planear muy bien y entender el impacto posterior económico, ¿no? A lo mejor lo que dices de los overlays de Monterrey pues, tuvo que ver que la gente desembolsó mucha lana durante el torneo de circuito que hubo. Seguramente tuvo que ver y pues planear acorde. No puedes estar tampoco haciendo torneos cada que quieras si no estás pensando en justamente cómo se mueven los bolsillos de las personas. Sí, que va a ser interesante porque acaban de anunciar que va a ser en enero y la gente se emocionó, pero yo creo que a la gente se le está olvidando que en enero era Vallarta y no hay manera de que se haga Vallarta en la misma fecha, ¿no? O sea, en el mismo mes. Hay que ver Sí, también qué pasa con esa dinámica. sí, sin competir, o sea, es como, o sea, ya si Vallarta, por ejemplo, es todos los eneros, pues no meterte con enero, es más inteligente, pienso yo. Y en lugar de meterte a los trancazos con una fecha que ya está definida, ¿no? Y a lo mejor
planea alrededor. Es como, digo, tuvieron que pasar muchas cosas, pero hoy en día nadie se mete con el calendario de la Serie Mundial. Sería absurdo competirle al calendario de la Serie Mundial, ¿no? Esos 2 meses son de la Serie Mundial y punto. O sea, verlo un poco así, no quiere decir que sea de la magnitud Vallarta con la Serie Mundial, pero no tiene absolutamente nada que ver. Pero me refiero, pues ya si es una fecha programada que el jugador está acostumbrado y que ya ha ido varias veces, pues trabajar alrededor de esas fechas creo que hace más sentido para buscar que el calendario de torneos en México se integre de manera inteligente. Sí, que va a ser de verdad muy interesante porque Vallarta es un favorito de la gente, ¿no? O sea, es un lugar donde se maneja una dinámica totalmente distinta a la que hay en otros torneos en México. Eh, Te puedes encontrar al jugador más recreacional y al jugador más profesional interactuando de una manera muy distinta. Pero bueno, Y es playa, sí, es playa y no es tan caro como por ejemplo ir a Cancún, ¿no? sí, sí, de hecho. Entonces, el que quiera hacer un torneo en Cancún tiene que pensar en esas cosas. Los torneos que en Cancún han habido, sí, ha habido algunos que ha habido mucha gente, pero también ha habido unos que no van muchos porque pues sí, se acaban de gastar 2 meses antes una la nota en un torneo en Vallarta y luego hay un torneo en Cancún. Pues, ¿a qué bolsillo le alcanza? ¿No? Sí, Sí, al que se dedica a jugar póker, pues sí le alcanza, pero el jugador recreacional no es tan sencillo estar ahorrando cada 2 meses 50,000, 100,000 pesos para irse a jugar un torneo de póker. sí, ¿no? Y aún así, Vallarta o los viajes a la playa son viajes que te pueden dejar ahí lastimado si no tienes un buen manejo de banca o si no roneas medianamente bien, ¿no? No, sí te Creo puede que afectar. en el caso de México, los satélites en línea funcionarían muy bien. O sea, de esa manera distribuyes el gasto, los flujos que tiene la gente para desembolsar en el momento de un torneo, de un tour, y divides ese gasto, ¿no? Por ejemplo, una persona que va a gastarse, no sé, vamos a inventar, entre 10,000 y 30,000 pesos en torneos, en valles de torneos, en un tour. Si puede distribuir ese gasto 6 meses antes en satélites, pues le va a significar menos a su economía, menos a su gasto directo mensual. Puede preparar un budget a lo mejor hasta más choncho, ¿no? Si se califica a través de satélites y demás, y te da la oportunidad a muchos jugadores que no van a ir al torneo a menos de que sea a través de un satélite. O sea, yo los primeros EPTs a los que fui, por ejemplo, todos fueron con satélite. No era de que voy a planear mi viaje a Monte Carlo, ¿no? Donde tenía que tomar 3 vuelos para llegar a Monte Carlo, la ciudad de las ciudades más caras del mundo, pagar $500, 500 euros por noche, contando comida y demás, y además jugar un torneo de 10,000 euros. O sea, ese torneo y los primeros CPTs que jugué fueron porque me gané satélites y a lo mejor me costó ir 300 euros. ¿Sí me entiendes? O a lo mejor 1,000 euros me costó ir si jugué varios satélites. Pero tuve la fortuna de que a través de satélites, satélites para satélites, porque jugaba uno de 80 euros para calificar el de 530 de los CPTs, y así me gané varios paquetes. Así debería ser el mismo caso en México, me parece. Obviamente no hay miles de jugadores como los había en Poker Stars que estén jugando en línea, pero se pueden construir un calendario de satélites en línea pensando en ello, ¿no? Y así le pegas menos, pues es el mismo dinero que entra, hasta más, pero dividido en más personas. O sea, en lugar de que a una persona le cueste 30,000 pesos, le costó 3,500 pesos, porque se ganó un satélite y se ganó los gastos, se ganó 10,000 pesos de gastos, ¿no? Pues, creo que por ahí debería de ser el tema. Sí hay varios tours que hacen muchos satélites en las aplicaciones ahora y demás, pero creo que debería ser mucho más todavía. Creo que hay maneras de conseguir un calendario de satélites interesante y darle la opción a los jugadores que de otra forma no van a ir, ¿no? O sea, llegar a un torneo de estos no es barato. Entonces creo que Pero ahí sabes qué está pasando, que sí creo que es un problema grande. El mexicano no está jugando satélites. Eh, Ahí vimos, por ejemplo, se hicieron algunos para Vallarta y la gente no se mete. O sea, se empieza a meter cuando faltan 3 semanas. Y normalmente ya cuando faltan 3 semanas, 2 semanas, pues ya sale más caro el vuelo,
ya si vas a agarrar un Airbnb ya no es tan fácil. O sea, Sí, a lo mejor es más difícil para nosotros planear y estar jugando satélites cuando no sabes si en 3 meses vas a poder ir o cuando decides un mes antes o cosas así. Pero al final si la oferta permanece, si tú como operador estás teniendo satélites constantemente y le das la opción al jugador de que si se gana el satélite, no tiene que ir necesariamente, sino que puede usarlo para otro evento en vivo, eso lo hace más interesante, ¿me entiendes? Porque así funcionaba en PokerStars, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me gané satélites a incontables tours a lo largo de mi carrera como jugador, me he ganado, y muchas veces no podía ir a un evento y mandaba un mail al soporte de PokerStars o cuando estuve ya con ellos trabajando, me ayudaban a cambiar el evento, ¿no? Cosas así, darle la facilidad al jugador de estar brincando entre eventos y no estar forzados a, ok, ya me gané este satélite, tengo que ir a este, ¿no? O sea, así es como debería de ser, pero pensando en tener flexibilidad como operador, pues sería interesante tener la opción de escoger a qué tour quieres ir, ¿no? Y a lo mejor tienes 3 al año y puedes escoger usar tu paquete para cualquiera de estos 3. Pero tiene que haber un esfuerzo empresarial alrededor de estos. Al final, son pocos los que están planeando qué satélites hacer, son pocos los que están tratando de crear esta oferta para el jugador y son esfuerzos individuales, no es un enfermo empresarial, perdón, no es un esfuerzo empresarial. Mientras no sea empresarial lo hace más difícil. En el caso de PokerStars era tan fácil porque pues, había un armatoste de personas, un equipo, pensando en cómo crear eh, avenidas para que un jugador estuviera jugando en Monte Carlo, que de otra forma no iba a ir, ¿no? Um, Me parece que va por ahí. O sea, que alguien se ponga las pilas de crear un calendario y trabajando en conjunto con diferentes marcas, ¿no? O sea, por un lado tienes el tour de Vallarta, tienes otros en Monterrey, puedes tener en Cancún, o sea, que los operadores trabajen entre ellos, pensando en proveer esa oferta y la flexibilidad que el jugador hoy en día necesita, sobre todo cuando no sabemos qué vamos a hacer mañana, cuando existe tanta incertidumbre. sí que hace uno de los problemas más grandes de la organización de torneos en México, salvo Vallarta, no recuerdo otro, o sea, que sabemos que se hace en enero, no sabemos cuándo va a haber torneos. O sea, la planeación ha de ser a veces ha sido hasta de 2 meses. Organizar no es tan sencillo, ¿no? Como parece. Sí, hay que trabajar, o sea, hay que realmente planear y sentarse y una sola cabeza a veces no alcanza para idear las formas. Y es algo que nos falta hacer, trabajar en equipo, no ser celosos de, no, pues este es mi tour y este es mi torneo y yo no me meto con los tours de alguien más, que hace sentido y esa es la naturaleza pues, del capitalismo, ¿no? Cada quien lo suyo. Sin embargo, mmm, aprender a trabajar pensando en el cliente, creo que hace sentido, ¿no? Para específicamente el mundo del póker. Sí. Bueno, retomando un poco lo que hablamos al principio y también para darle ya un poco de cierre para no extendernos demasiado, ¿qué viene para ti ahora en el futuro para Tres Barriles? Digo, no está sencilla la situación con esto de no salir, pero ¿qué tienes planeado? Yo personalmente jugar mucho póker, o sea, creo que hay una oferta increíble de torneos, cash games, en ya sea sitios de póker, eh, clubes privados, públicos, etcétera. Voy a estar jugando muchísimo póker en lo sucesivo, semanas, meses, lo que dure el encierro. Eh, Aprovechar para estudiar, que no nada más es jugar, tienes que estudiar también, sobre todo con tantas oportunidades que vas a tener, tantas opciones de hacer mesas finales de torneos y estás jugando torneos todos los días, pues tienes que estar listo para ese momento. Tienes que saber qué tienes que hacer en cada spot, ¿no? Si estás dedicándote más en forma al póker, no hay margen de error. Y sobre todo en errores que pueden ser de costos en millones de pesos, literalmente, ¿no? O sea, hay series en línea en muchos sitios de póker donde el primer lugar o el top 3 se puede llevar
cientos de miles de dólares. Entonces, tienes que estar listo para ese momento y que cuando te pase tu momento, no te agarren mal parado. Entonces, pues tienes que estudiar. Esto es a fuerza y ese es en mi caso, que veo el póker más como un vehículo para generar lana. Es así de fácil. Y para el juego recreacional, ser muy consciente de su bankroll. O sea, eso es para todos, aplica para todos, pero el jugador recreacional pues tiene que estar más metido en calcular que si va a gastar X o Y de lana en póker, asumir que puede perder ese dinero, asumir que va a tener malas rachas, como a todos nos pasa, y qué va a significar eso en su bolsillo. Y ser inteligente. Al final tienes que pensar en tu economía primero, en tu familia y demás, y no arriesgar dinero que no puedes poner en riesgo, sobre todo en una situación tan llena de incertidumbre como en este momento, en donde no sabemos dónde va a parar México en unos meses y dónde va a parar tu negocio como mexicano o tu empleo, ¿no? Cualquiera de los dos. Y ser muy conservadores. O sea, eso es lo primero que les diría al jugador recreacional hoy en día, que tengas en la cabeza la idea de los peores escenarios posibles y que te ayuden a crear una manera conservadora de afrontar tu hobby y de arriesgar tu dinero, ¿no? Porque no sabemos cuándo o en qué momento o el impacto que tendrá esto. Hay muchos modelos y muchos escenarios negativos alrededor de esto, ¿no? Y pues, tenemos que ser conscientes de ello y arriesgar acorde a ello. Eso es lo primero que les diría al jugador recreacional de entrada. A mí me toca otra parte, a mí me toca seguir estudiando, aprovechar los juegos al máximo, meterle también inteligencia a mi bankroll, obviamente, porque no estoy exento de ninguna de esas situaciones que estábamos describiendo, pero como sea, yo estoy más acostumbrado al riesgo, ¿no? Mi aversión al riesgo es distinta a la de una persona que no juega póker como una de sus fuentes de ingreso. Entonces, más allá de lo que yo pienso hacer o el grupo pequeño de jugadores profesionales o semiprofesionales que hay en México, es qué va a ser el jugador recreacional en este momento. Pienso yo que eso es importante hablar de ese tema, no irse de boca y ser responsables, ¿no? Responsables con tus finanzas y ser responsables como dueño de club, si tienes un club, como agente, si eres agente de jugadores de póker hoy en día, que es lo más de moda en el mundo mexicano, y pensar más allá de tus narices, ¿no? Yo creo que por ahí iría mi último mensaje respecto al tema del póker en México y el jugador recreacional y cómo creo que debería de afrontar la toma de sus decisiones respecto de cómo afronta el juego. Bien, muy bien. Pues nosotros vamos a ver de qué vamos a estar trabajando ahí, Tres Barriles y Póker nos une. Vamos a ver la manera ahí de quitarle un día al señor Guillén y a ver si lo llevamos al mundo del stream. No aseguramos que sea divertido, tiene sus momentos, pero o sea, a veces no es divertido. No. A lo mejor sí sale más lean, tal vez, pero no sé. No sé hacia dónde nos pueda llevar. Podemos Pero hacer cápsulas para... sí, pero ahí podemos hacer cosas interesantes porque, pues sí, son momentos difíciles y hay que crear, ¿no? Sí, y digo, nadie te debe decir cómo administrar tu dinero. Tú mejor que nadie sabes. Ahí está alguien en pantalla justo hablando del entretenimiento. Tú mejor que nadie sabes cómo están tus números. Tú eres al que no puedes engañar y pues tú debes de saber si debes o puedes estar jugando ciertos juegos. Es que es un proceso. Cuando llega un paquete, no sé qué está haciendo en este momento. Sí, porque se Everything veía okay, como... babe? You look very suspicious.
Sí, vivimos la verdad es que nada que ver con lo que estamos hablando, pero la verdad es que en Estados Unidos las cosas no están tan agradables. Y el hecho de que aquí cualquier hijo de vecino tenga acceso a un arma, pues, crea un estado de violencia que está creciendo y la tensión pues, va en aumento. La realidad es esa. Tenemos una aplicación que nos llegan notificaciones de los crímenes alrededor y lo ves en un mapa en donde ves literalmente algo pasando alrededor de ti. Y pues vivimos en una colonia pues normal, ¿no? No hay violencia en realidad alrededor, pero como en todo California, pues va a haber eh, brincos en el crimen y demás. Y ahorita pues, vemos en la aplicación que están aumentando los problemas, ¿no? Asaltos, asesinatos, incluso. Está dura la cosa. Y pues vivimos como en un estado de que cada ruidito casi casi nos asusta. No a ese grado, pero sí, sí estamos como más alertas. Y bueno, cuando nos llegan paquetes, además de que tienen un proceso de cuarentena, nos llega un paquete, lo ponemos en una zona en específico, lo dejamos ahí varios días y no lo necesitamos, le damos una desinfectada, todo un proceso. y, y pues es parte de la realidad, por lo menos aquí en Los Ángeles, que nos tocó vivir. Y cerrando con lo último, lo que hablábamos, ya se me olvidó. ¿Cuál era la pregunta? No, Ayúdame. estamos hablando exactamente de eso, de que eran tiempos difíciles y todo eso. Sí, lo que pasó es que aquí en México ha sido bien distinto. O sea, todavía estamos en una etapa donde se le pide a la gente que no salga de casa, pero honestamente a la gente en general le vale. Hoy a mí me tocó hacer el súper, compré súper para un mes y pues tiene su parte triste que sales y todavía hay mucha gente en familia, ¿no? En la calle. Y ayer teníamos una discusión en el grupo de WhatsApp de vecinos donde al menos, porque fueron más, al menos 5 madres de familia estaban defendiendo su derecho a que sus hijos jueguen en el parque, ¿no? Que tenemos aquí donde vivimos. Y decía, y una se enojó tanto que llegó al punto donde dijo, pues déjenos a nosotros contagiarnos y si no quieren que los contagiemos, no salgan. O sea, ¿qué les pasa, no? Sí, o sea, el conflicto social es inevitable. No solamente por ese tipo de cosas, sino pues porque vivir enclaustrado y compartiendo techo durante todos los minutos del día con tu familia, no es fácil, ¿no? O sea, Lina y yo estábamos hablando de si tuviéramos hijos en este momento, lo diferente que serían nuestras rutinas y nuestra vida. Y nos imaginamos, porque tenemos amigos que tienen hijos desde 1 año hasta 5 años y nos comparten sus experiencias y pues no es nada fácil, obviamente, ¿no? Y pues mucho caos y mucho roce va a pasar entre las familias y pues hay que aprender a sobrellevar esa nueva realidad, por lo que sea que dure, y no volverse loco en el intento, ¿no? Porque al final ese conflicto y ese roce pues te lleva a eso. Pero bueno, nosotros afortunadamente estamos por lo menos mentalmente, creo yo, muy sanos, creando canales de comunicación entre ella y yo también constantemente para evitar que cuando hay un roce crezca en otra cosa. Creo que eso es clave también. Y pues ojalá aprovechemos todos este tiempo para aprender a comunicarnos mejor con nuestros seres queridos, ¿no? Ya sea nuestra pareja o nuestros papás, hijos, etcétera. La convivencia, así sea con la pareja, con el hijo. Yo tengo un hijo de 1 año, va a cumplir 1 año, 2 meses, y está justo en la fase de que quiere correr para todos lados y te gustaría Sí, verlo correr en el parque y no puedes. Te sí. gustaría, o sea, no puedes hacer nada y sí, sí es complicado, pero pues todo es cuestión de adaptarse y de ser pacientes. Y de crear nuevas formas de conectar con ellos, ¿no? Ok, no Claro. puedes correr ahorita o no tienes la libertad
estar con otros niños, por ejemplo, pues cómo puedes ayudarle a tu hijo o hija a poder expresarse de manera sana, sin que sea en inglés se dice tantrum, no sé cómo sea en español, pero es cuando un niño o una niña chiquito se ponen a gritar y a patalear y demás, ¿no? O sea que eso es algo muy común entre niños chiquitos, porque pues no saben cómo contener toda esa emoción que está de alguna manera frustrada por X o Y razón, y ahorita más, y pues que de alguna manera la quieren sacar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ayudar a disminuir ese tipo de cosas? Y pues nos platican amigos nuestros, papás, que pues no la están llevando tan fácil, pero bueno, seguramente aprenderemos mucho de nuestros hijos, en el caso de los que tengan, y dentro de nuestras parejas también, la manera de comunicarnos y demás, ¿no? Que creo que es una oportunidad. Al final, yo creo que el mensaje que me gustaría dejar no es como negativo, sino es un momento de oportunidad para conocernos mejor, crear mejores canales de comunicación, crear contenido, como dices tú, ser artistas, ¿no? Eh, no importa el tamaño, no importa tu proyección, sino algo que conecte con tu creatividad y con las emociones humanas más personales y más esenciales que todos tenemos. Y pues olvidar un poquito también el Netflix, porque pues, es muy fácil meterte al Netflix, meterte al sillón y quedarte como zombie viviendo episodio tras episodio de X o Y serie, ¿no? Que pues, todos hemos estado y estaremos en ese laberinto seguramente durante un buen rato. Sí, es complicado, ¿no? Digo, al final de cuentas somos seres de rutinas en su mayoría y es muy, muy fácil meterse a esta rutina de, no, no es una pedrada, pero de andar en pijama todo el día, de quedarte viendo toda la serie, de todo eso. Ah, no, la gente no sabe que andas en pijama, perdón. No sé qué hablaba Gerardo, no estoy en pijama todo el día. De repente. Pero sí, no. Digo, cada quien. Las cosas que no son buenas son insostenibles. ¿Qué quiere decir? Algo que no te está dando algo bueno llega a un punto donde explota. Y tú vas a encontrar esas cosas que exploten dentro de tus rutinas. Y cuando exploten significa que no eran sostenibles o que no estaban llevadas de la manera correcta. Entonces, pues, estar atento a eso, estar atento a esos vacíos que vas a sentir o esas guerras mentales o con tu pareja o con tu familia y pues tratar de crear puentes saludables, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, mi querido Gerardo. Pues sí, seamos positivos, creemos, hagamos muchísimas cosas, ¿no? Generemos comunidad, somos un grupo pequeño, pero la verdad es que muchas veces estamos en conflicto con otras cosas, con cosas que no nos parecen y es momento como de todo lo contrario, de estar ahí más unidos y pues nosotros vamos a trabajar, esperamos tenerlos ahí más sorpresas pronto y pues nada, muchas gracias por tu tiempo, Ángel. Venga, con gusto. Un abrazote. Igual, vale. Este fue el primer episodio de la segunda temporada del podcast de Póker Nos Une y nos vemos en la siguiente.